Mañana es su último taller, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Entonces, empecemos. Tenemos que empezar por el principio, que va a ser la fecundación. Entonces, vamos a hacer la fecundación. Entonces, fecundación es lo mismo que fertilización, ¿eh? Por si luego lo alcanzan a leer diferente. Es el mismo concepto. Entonces, número 1, ¿en dónde se va a llevar a cabo la fecundación? En la región La ampular. ampolla. En la ampolla, ¿no? En la región ampular. Entonces, vamos a dibujar. Igual voy a dibujar de rosita ahorita el lobocito. El lobocito en este momento en el tercio, ¿qué estructuras tiene? ¿Está solito o tiene más estructuras? Zona pelúcida, corona La radiada. corona radiada. Tiene la zona pelúcida que la voy a poner de cafecito. Y la corona radiada que la voy a poner de naranja. Entonces, en este momento van a estar aquí los espermatozoides, van a estar varios. Entonces, antes de que empiecen a tener contacto directo con el ovario, tienen que lisar ¿a quién? ¿Cuál es la primera barrera que el espermatozoide tiene que lisar o destruir? La corona radiada. La corona radiada. ¿Y es gracias a qué organelo que el espermatozoide puede lisarlo? El La acrosoma. La crosoma. acrosoma. La acrosoma. Entonces empieza a lisar, a lisar, a lisar. Lisa primero la corona radiada, luego está lisando la zona pelúcida y al final está acá. Al principio del semestre yo les dije que era casi el primero que entraba y era casi por velocidad. Sin embargo, hace como 5 minutos salió un artículo que decía que el ovocito tiene cierta capacidad de selección. Entonces, el ovocito puede decidir de los que están en la puerta cuál entra. No hay mucho detalle todavía cómo decide, pero el ovocito tiene cierta capacidad de elección. En el momento que ya entra el espermatozoide, ¿qué parte del espermatozoide entraba? La cabeza. La cabeza. Solamente la cabeza, ¿no? Entonces bueno, aquí hice el dibujo muy grande. Entonces voy a ponerlo acá. Sigo en fecundación. Es que puse el dibujo muy en medio. Entonces aquí está. Sigue teniendo alrededor su zona pelúcida. ¿Por qué me importa que siga teniendo alrededor la zona pelúcida más que la corona radiada? Para que no se pegue la ampolla. Para que no se pegue muy bien, porque esto está en la ampolla, es en el momento de la fecundación. En el momento que se fecunda la célula, ahora sí va a pasar de ser un ovocito a un óvulo. Por eso siempre les hice el hincapié entre ovocito y óvulo. Ahora, en este momento, el óvulo, ¿cuántos núcleos tendrá? ¿1 o 2? 2. 2. 2. Tiene uno pequeño de la mujer, que ¿cuántos cromosomas tiene? 23. 23. ¿X o Y? X. Siempre X, ¿no? Entonces aquí está este. Y es el otro, el del hombre. ¿Qué cromosomas puede tener? X y Y. Oye. 23X o 23Y. En este momento no les puedo decir como tal núcleos, se llaman pronúcleos. El del hombre se llamará
pronúcleo masculino y el otro se va a llamar pronúcleo femenino. Si vamos bien hasta aquí. Ahora, ¿qué va a pasar si ya están los dos pronúcleos? ¿Qué tiene que acabar de hacer eso? O sea, ya es óvulo. ¿Qué tiene que hacer ahora? Pues unirse los núcleos. Pero ¿cómo se llama? ¿En qué estaba el óvulo? O sea, por ahí va, por ahí va. Dijimos que era cuando se ovula, ¿qué se ovulaba? ¿Un qué? ¿La maduración? Pero no es maduración, es un término muy específico. ¿En qué estaba el ovocito secundario? ¿En meiosis? Meiosis 2. Entonces, ¿qué puede acabar? La segunda división meiótica. Porque ¿dónde estaba parado? Estaba parado en metafase 2. Sí se acuerdan, ¿verdad? Entonces estaba detenido en metafase 2. Y ahora que ya está el pronúcleo masculino, ¿qué puede hacer? Terminar la meiosis 2. ¿Cuántas células me va a dar si viene de meiosis 2? ¿Una o dos células? 2. 2 células. Una célula ya va a ser la célula definitiva y la voy a poner ahorita de verde, porque no sé qué color sale de combinar azul y rosa. Entonces, pongamos que se combinan y me va a salir esta célula grandotota con ya el núcleo mezclado. Ya aquí está mezclado el núcleo de ambas células. Y me va a dar una célula muy pequeñita con un núcleo muy condensado. ¿Saben qué es? Un corpúsculo polar. Bueno, corpúsculo no es cuerpo. Entonces, es un cuerpo polar. Es el segundo cuerpo polar, porque aquí a su profesor siempre se le olvida decirles que el primer cuerpo polar se forma al final del folículo secundario. Porque ahí también se genera un cuerpo polar y el ovocito secundario. Entonces, no sé si siempre o... ¿A qué pasó, Daniela? Antes de que me continúe. ¿Cuándo se generaba el primer cuerpo polar? El primer cuerpo polar, ¿te acuerdas de que estaba en folículos secundarios, se estaba dividiendo? De meiosis 1 a meiosis 2. Ahí se genera el primer cuerpo polar. Gracias. Entonces, no sé si, bueno, si se meten en la creepypasta de que todos tuvimos un gemelo y nos lo tuvimos que comer, viene de esto. Porque el segundo cuerpo polar también tiene, ¿cuántos cromosomas tendrán estos dos? Cada célula, ¿cuántos cromosomas ya tiene? 46. 46, o XX o XY. Y este también, pero ¿cuál se va a desarrollar? ¿El cuerpo polar o esta? La grande. La grande. Entonces, ¿qué le va a suceder al cuerpo polar? Se lo va a comer esta célula grandotota, la va a usar de energía. Por eso está esta leyenda urbana de que tiene cierto punto de razón de que todo mundo se comió a su gemelo. Y que a ver cuál es el gemelo menos malvado. Esta célula grandotota ahora sí es la primera célula del nuevo, de la nueva persona, del nuevo individuo. ¿Cómo se llama esa célula? La primera célula, ¿cómo se llama? Huevo o cigoto. Huevo o cigoto. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿cuáles podríamos enunciar que son los resultados de la fecundación? Aquí vamos a poner como resultados, consecuencias, resultados, ¿no?
¿Cuáles son los resultados de la fecundación? Un El segundo cuerpo huevo polar. cigoto. Bueno, se desarrolla el cuerpo polar y el huevo cigoto. Número 2, ¿qué le pasa a los cromosomas? ¿Se Multiplicar. condensan? Más que se condensan, ¿cuántos cromosomas tenía el ovocito? 23. ¿Cuántos cromosomas va a tener al final el cigoto? 46. 46. Pues, ¿qué le pasa? Se Se duplican. duplican y entonces otra vez vuelve a ser una célula diploide. Sí. ¿Qué otra cosa en este momento ya se definió? El sexo cromosómico. Muy bien, entonces aquí ya se definió. Aparte, ¿qué otra cosa? Bueno, esto sería más de lógica. Cosa que no tienen los regios, que sí tienen los demás. Aquí. A ver, ¿por qué los regios no los tienen? Porque están con sus primas. Entonces, ¿por qué los demás sí lo tienen? ¿Qué tienen? Variabilidad genética. Variabilidad de la especie. Porque pues ya lo vieron en genética, ¿no? Que en genética, ¿qué pasa si no hay variabilidad de la especie? Hay enfermedades bien raras, como el Prader-Willi, ese tipo de cosas que nada más están en los libros de historia y los ves en reyes europeos, porque tenían mucha endogamia. Por eso el chiste de Monterrey. Entonces, induce la variabilidad de especie. Y por último, va a inducir el siguiente paso de, pues sí, de hoy, que sería, induce la segmentación, que sería el paso 2. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Es segmentación o gastrulación? No, la gastrulación es cuando se pasa del 2 discos a 3 discos. Para eso la plastilina. Gracias, doctor. Todavía no vemos gastrulación. Apenas hoy alcanzaremos a ver los discos. Y ya la próxima clase es cuando vemos qué le pasa a sus discos en la gastrulación. Gracias. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Dudas, quejas, comentarios? Si se pierden, así es momento. No, ya valió que eso. Entonces vamos a la segmentación. Entonces, la segmentación va a empezar ¿desde dónde? Desde que ya tengo mi huevo cigoto. Y este huevo cigoto dijimos que estaba rodeado ¿de quién? De la corona, sí, de la zona pelúcida. Zona pelúcida. Aquí la corona radiada ya no me importa realmente, me importa la zona pelúcida. Entonces, aproximadamente 30 horas después de la fecundación, y vamos a ponerle aquí, 30 horas, vamos a ver que se van a empezar a dividir de una célula a 2 células. ¿Cómo se llaman las células? Que técnicamente son iguales, las que están chocas. A ver, ¿yo qué ve? Blastómeras. Son las blastómeras. Pero estas blastómeras, ¿quién las sigue rodeando todavía? La zona pelúcida. La zona pelúcida, porque todavía no llega a el útero, sigue en las tubas. Ahora, no sé si en genética vieron
qué es totipotencial y qué es pluripotencial. Pues totipotencial es que puede formar el organismo completo, ¿no? Y cuando la totipotente pues ahora sí que pierde la potencia, se vuelve pluri y entonces ya no puede formar el organismo completo, pero puede formar las tres capas embrionarias. Ay, ¿Sí? por ahí va. Cuando hablamos de totipotenciales, de que no solamente son cosas de ese organismo, son cosas que van a ayudarlo, como la placenta, porque la placenta ya no la tienes. Entonces, totipotencial es que me puede dar cualquier célula de un tejido humano, en este caso, cualquier célula. Puede darme un eritrocito, puede darme una célula nerviosa, puede darme una célula de Schwann, una célula epitelial, una célula de la placenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a ser pluripotencial? Solamente me puede dar una estirpe de células. ¿Por qué no solamente es del 3 discos embrionarios, como me dijo Pam? Porque, por ejemplo, las células de hueso, la médula ósea, son células pluripotenciales, porque pueden dar células de hueso y células de tejido sanguíneo. Más sencillo, si yo agarrara un prepo, el prepo en ese momento podría ser totipotencial, puede ser médico, abogado, ingeniero, un vagabundo, lo que quiera. Pero en este momento, si yo agarrara a un médico recién egresado, que ahorita está a todo lo que da el ENARM, pues nada más puede especializarse o dar origen a células que vienen de los médicos, o sea, gineco, trauma, urgencias, no sé. ¿Sí me voy explicando? Entonces, estas células serán pluripotenciales o TOTI, las blastómeras. Pluri, ¿no? No, Toti. toti, ¿no? Todo puede salir de las blastómeras y todo va a salir de las blastómeras. Y ahora, cuando ya se unen muchas células de blastómeras, ¿cómo se le puede llamar? Cuando ya son muchas blastómeras, creo que son de 2 a 24 o 16, no me acuerdo, no me acuerdo. Mórula. ¿Ya es mórula? Sí, es mórula, ya casi les iba a decir que no, pero muy bien. Costumbre. Entonces, mórula. Se sigue dividiendo y sigue teniendo, al revés, la zona pelúcida. Imaginémonos que son muchas, porque voy a tardar mucho si dibujo toda la mórula. ¿De cuántas son más o menos la mórula? No me acuerdo si son de 16 a 24. Siempre me hago bolas porque lo mío no es aprenderme números. La mórula. Y ahora sí, aproximadamente al cuarto día después de la fecundación, va a perder la zona pelúcida circundante. Entonces, aquí, esto fue, aquí 30 horas y aquí es al cuarto día. Al cuarto día, estas células se empiezan a dividir y dividir y dividir y dividir y dividir. Ya van a ser más, a ellas son 32 células. Y van a hacer esta formita. Las voy a cambiar de color para que empiecen a ver que de esas blastómeras salen dos tipos celulares. Entonces, voy a dibujar unas con, no, rojo no, no, naranja tampoco, con verde, no, con azul y otras con café. Ah, no, con lila. Entonces, vamos a ver que hay unas células que empiezan a hacer esto, como si fuera un cascarón. Y adentro de ese cascarón sí, pues está con café. Con café va a haber otros tipos de células. Y aquí ya creció tanto que la zona pelúcida se le cayó. ¿Cómo se llama esta estructura que ya tiene dos tipos celulares? Blastocitos.
blastocisto. Bien. Este se va a llamar blastocisto. Entonces, el blastocisto, ¿cuántos tipos de células tiene? 2. 2. Y aquí ya me dio flojera, pero quiero que sepan que todo esto está tapizado. Entonces, acá atrás también tiene células, está como en 3D. Es como si yo agarrara así, y aquí adentro estarían las células café, y todo esto serían las células azules. Las células azules van a adquirir un nombre, y se van a llamar trofoblasto. Y las células café van a tener otro nombre, que va a ser el embrioblasto. Hasta aquí sí me van siguiendo. En el cuarto día ya no tiene zona pelúcida, ¿verdad? No, ya no. Ahora, paréntesis un poquito adelantado. Si dice embrioblasto, ¿qué cosa me va a dar? El embrión. El embrión. O sea, todo lo que son ustedes vino ¿de dónde? Del embrioblasto. Entonces, ¿para qué demonios me sirve el trofoblasto? Para formar la placenta. Para formar la placenta y otros órganos que vamos a ver. Ese conglomerado de otros órganos que van a ayudar al soporte de ese bebé se llaman anexos ovulares. Entonces, por eso les decía, no es que la totipotencial solo genere células mías, generará también cosas que ya no están conmigo, como la placenta. Entonces, el trofo y el embrio van a ser pluripotenciales o toti. Pluri. Estas serían pluri. Porque yo no puedo hacer que el embrioblasto me genere una placenta, ni que un trofoblasto me genere un hígado. Vamos bien hasta aquí. Entonces, Pluri. dime. Perdón, ¿qué dijo de los anexos ovarios? Ovulares. Ovulares, perdón. Todos vienen del trofoblasto. Vamos a ver cómo se forman en un ratito más, pero... Gracias. Entonces, hasta aquí todos vamos bien. Muy bien. Al no tener zona pelúcida, ya sé en qué parte del útero está. ¿En qué parte del útero estaría? Bueno, ya les dije la respuesta, pero ¿en qué parte del útero está? En el fondo. En el fondo. ¿Por qué? Porque si recordamos, aquí estaba el útero. El cérvix sigue siendo útero, pero a mí no me conviene que llegue y aquí se le quite la zona pelúcida. O que aquí, ¿cuál es el lugar óptimo? Acá arribita, en el fondo uterino. Y cuando ya se le quita la zona pelúcida, ya se puede pegar. Y eso se va a llamar implantación. Entonces, básicamente la segmentación es a las horas de la fecundación hasta que llega a implantarse, idealmente en el fondo uterino, pero pues ya vemos que puede todo fallar. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, entendiendo esto, ya voy a pasar a la tercera parte, que sería la implantación, que ahora sí es lo más complicadito. Me closeo.
Ahorita el embrioblasto no lo voy a pelar. Se está desarrollando, pero ahorita no lo voy a pelar. Me voy a enfocar en el puro trofoblasto. Ujú. Porque pues el café a lo mejor lo voy a ocupar para que no se duplique. Entonces, estamos hablando que es el cuarto día. ¿Por qué la píldora de emergencia tiene solamente 72 horas de eficacia? Porque quieres impedir ¿qué cosa? La implantación. La implantación. Primero la ovulación y si ya ovuló, pues lo que quieres evitar es que se implante. Ya implantándose, ya se chingó. Y ya ahí tendrá que ser un aborto. Entonces, voy a agarrar y voy a dibujar, como ya vemos que se pone en el fondo, el útero lo voy a dibujar como si estuviera de cabeza. Entonces, y por eso voy a dejar ahorita el café. No, voy a dejar naranjita ahorita. Entonces, aquí estaría el fondo uterino. Y aquí de azul estaría, ¿cómo se llamaba esto que era azul? El ¿Trofoblasto? trofoblasto. El trofoblasto. Estamos hablando de aproximadamente el cuarto día. Ahora, vamos a hablar 2 días después. Entonces, estamos hablando del sexto día. En el sexto día, el trofoblasto se va a dividir en 2. Me va a dar una capa llamada sin sitio trofoblasto y otra llamada sitio trofoblasto. Entonces, el azulito le voy a cambiar otra vez los colores. Y le voy a poner rosa y verde. Entonces va a ser... Entonces, al sexto día ya el trofo se dividió en 2. El verdecito se va a llamar sitio trofoblasto y el rosita se va a llamar sin sitio trofoblasto. ¿Sí vamos bien? Ahora, ¿han visto cómo se construye un edificio o una casa? ¿Qué es lo primerito que tienen que hacer? La base, Pues antes de la base, los cimientos. antes de los cimientos. Rascar. Acabar. Rascar. Tienes que excavar, ¿no? No puedes llegar y, ¡ay, sí, pongo los cimientos! No. Digo, sí lo puedes hacer, pero pues en zona sísmica pues se caen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Antes de poner los cimientos tienes que excavar. En este caso, el sitio y el sin sitio van a ser ambas cosas. El sin sitio, por eso tiene este sin, no tiene sitio. Y este sin sitio, ¿qué va a ser? Es una sustancia amorfa. Bueno, son células cianaformas, son células amorfas, pero que su principal función es lisar. ¿A quién van a lisar? ¿Cómo se llama esto, naranjita? El endometrio. El endometrio, pero en el momento que el endometrio es tocado por el blastocisto, va a cambiar de nombre. Y de aquí en adelante le vamos a llamar decidua. ¿Qué es la decidua? Es el endometrio cuando se invadió por el blastocisto. ¿Solo va a ser ese cachito de decidua o ya todo el endometrio se llama decidua? Solo ese cachito, ¿no? Todo. todo. Ya ahora sí, todo se va a llamar decidua. Porque todo el endometrio va a empezar a experimentar los mismos cambios. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, bueno, ¿podría repetir lo de decidua? Cuando es invadido, ¿por quién, doctor? ¿Quién es estas dos? ¿Quién es?
La unión de estas dos, ¿cómo se llamaba? Blastocista. Bueno, o sea, bueno, pero el blastocito es el embrio y el trofo. Este solamente sería el trofo. Cuando, ahora sí, el endometrio es invadido o tocado o intervenido por el trofoblasto, automáticamente pasa a ser deciduo. Gracias. Hasta aquí, ¿alguna otra duda, chicos? Entonces, blastocitos antes de que llegue al útero, a la fonda uterina. Es que el blastocisto es como que al mismo tiempo que va entrando al útero. Porque ya es tan grande, la zona pelúcida se va a caer porque el blastocisto crece y la zona pelúcida como que se rompe. Porque ya no es capaz de rodear todo esto, entonces se rompe y se cae. Ah, vale. Esto, por si está creciendo, entonces si mi paciente, por alguna razón, ¿quién mueve la mórula de la tuba uterina al útero? ¿Se mueve gracias a quién? Los cilios y contracciones de la tuba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la paciente ahora otra vez le hubiera dado una gonorrea que se carcome los cilios, pues ¿qué pasa? Pasan los 4 días, creció la mórula que ya se convierte en blastocisto y ya se le cayó la zona pelúcida y por eso se pega en la tuba. Es puro trofoblastos. Esto es en el 6º día. Ahora, ¿qué vamos a ver? Ya aquí ya se adhirió por completo. Aquí en el 4º día empezaba a adherirse porque todavía un cachito de zona pelúcida. Pero ya el 6º, 7º día, ahora sí ya no hay absolutamente nada de zona pelúcida. ¿Cómo dijo, profe? Que la zona pelúcida se empieza a caer por ahí del 4º día, por eso se puede empezar a pegar. Pero al 6º ya no hay nada de zona pelúcida, 6º, 7º día. Ok, gracias. Entonces, ahora vamos a pasar un poquito al día 8. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, ahorita estoy viendo el blastocisto, bueno, el trofoblasto, como si lo hubiera partido a la mitad, pero es una conchita, está así. Y yo nada más le quité la mitad. Entonces, es como si yo abriera un Kinder Sorpresa o algo por el estilo, y que es para los labios, el bálsamo para los labios, sería el embrioblasto, y está así. Entonces, nada más quité la mitad, y por eso siempre lo ponen de esta imagen. Ahora, desde que llegó aquí al 6º día y en el 8º va a seguir invadiendo. Entonces, otra vez voy a poner mi decidua y voy a poner el sincitio. Vean qué le está pasando al sincitio. Está excavando. ¿Por qué está excavando? ¿Qué anda buscando el sincitio trofoblasto? Meterse en toda la decidua, ¿no? ¿Pero por qué? Anda buscando a alguien que tiene esta formita, miren. Ay, no, bobito. Las arterias helicinas. Las arterias helicinas. ¿Por qué anda buscando las helicinas? ¿Para qué las quiere? Para que lo nutran a él. Para que lo nutran a él y eventualmente al embrioblasto. Entonces está creciendo, creciendo, creciendo y anda busque y busque y busque ¿a quién? A las arterias helicinas. Ahorita, ¿qué le está pasando al embrioblasto? En el 8º día, y hasta ahí es donde yo voy a dejar ahorita el embrioblasto. ¿Se acuerdan que nada más era un disco? Esto de aquí. Ay, no. Pon este método dibujito. Que era esto de aquí. Esto cafecito. Entonces, así como el trofo se dividió en sitio y en sin sitio, el embrio se va a dividir en dos. Uno que se va a llamar epiblasto y el otro que se va a llamar hipoblasto.
Nada más los voy a dejar aquí para que sepamos dónde están. Entonces, este amarillito, que es amarillo, friégame la pupila, se va a llamar hipoblasto. Y este, déjame yo ocupé. No, voy a reciclar el azul. Y este azul de acá arribita sería el epiblasto. Entonces, otra vez, al día 8, el sincitio trofoblasto está excavando, está buscando, y el embrioblasto se dividió en hipoblasto y en epiblasto. Y ahorita sí, ya le pongo una pausa en el embrioblasto, y es lo que vamos a ver el viernes con las plastilinas. Hasta aquí, ¿dudas? Doctor, ¿para qué dijo que buscaba las arterias silicinas? Porque ¿para qué va a querer las arterias silicinas? ¿Qué tienen las arterias silicinas que van a estar el embrio y el trofo? Vamos, Diana, ¿qué necesitarían el embrio y el trofo para crecer? ¿Energía? Nutrientes. ¿Y de dónde los van a sacar? De las arterias silicinas. Vale, gracias. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, vamos a pasar a el día 9-10. Voy a hacer otro dibujito, pero acá. Entonces, el embrioblasto sigue creciendo, todos estamos de acuerdo con eso, pero ahorita no lo voy a dibujar porque no es lo que me importa. Entonces, otra vez, aquí está la decidua. Aquí está el sincitio trofoblasto. Y, ay, ¿de qué color puse el otro? De verde. Verde. Y abajo está el sitio. Ahora, por ahí del día 9-10, ¿qué va a suceder? Ahora sí, el sincitio trofoblasto va a llegar a las primeras arterias helicinas. ¿Y qué les va a hacer a las arterias helicinas? ¿Las trata con cariño? ¿Las invita a salir o qué les hace? Las va a alisar. Las rompe, las lisa. Y si rompe a las arterias helicinas, ¿qué va a suceder? ¿Llena de sangre? Va a llenarse de sangre. ¿Qué pasó, Regina? ¿Vas a contestar la pregunta o duda? No, tengo una duda, doctor. El sangrado de implantación, bueno, se da en la implantación, pero ¿en qué momento se da? Podría ser en este. ¿Por qué? Porque estoy erosionando, o se están erosionando las helicinas. Entonces, imagínate que aquí está una helicina, muy chiquitita, pero la alcanza a erosionar poquito. No es lo suficiente como estas, que aquí van a sangrar y aquí se va a acumular la sangre, sino como que digamos que se va a escurrir por toda la pared del útero y va a llegar hasta el cérvix. Pero ¿cómo sería el sangrado de implantación? ¿Sería un sangrado fresco? No. No, tiende a ser que café. ¿Y va a ser abundante? No, es muy poquito. Entonces eso de que, ay, es que confundí el sangrado de implantación con mi regla. No, pues que... Entonces no se confunden. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Como el sincitio llegó, todo esto se está llenando de sangre. Pero si se dan cuenta, dibujo la sangre como que afuera del sincitio, no adentro. Es como si ustedes van a la playa y con una palita hacen un agujero, llega el agua y empieza a llenar ese agujero que hicieron con la palita. Esa estructura que se está formando, donde se está llenando de sangre, se le llama laguna sanguínea materna.
Entonces, ¿en qué día se empiezan a formar las lagunas sanguíneas maternas? ¿En el día 9 o en el día 10? Más o menos. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Entonces, en ese momento que ya el sinsitio ya, ahora sí, hizo el agujero en el ejemplo de la construcción, ahora sí que le pongo. Los cimientos. Ahora sí van los cimientos. ¿Quiénes van a darme los cimientos? El verdecito que dijimos que era el sitio trofoblasto. Entonces, ahora sí empieza a protruirse y vean hasta dónde empieza a llegar. Hasta las zonas donde ya se empieza a generar la sangre. Bueno, más bien a llenar de sangre. Porque aquí también hay. ¿Vamos bien hasta aquí? Esta estructura, si le hiciera un zoom, ¿cómo se vería? Se vería así. Este sería una parte del sitio trofoblasto que alrededor tiene esta pequeña capa de sinsitio trofoblasto y aquí alrededor está la sangre. Esto sería el zoom de una de estas. ¿Cómo se va a llamar el conglomerado de estas tres? Ahorita que apenas empiezan a formar, se le llaman vellosidades primitivas. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, esto sigue siendo el día. ¿Qué pasó, Daniela? Las vellosidades primitivas, entonces, va a ser el conjunto del el sitio trofoblasto, el sinsitio trofoblasto y las lagunas maternas. Sí, así es. Luego van a desarrollarse más. Ahorita solo son los cimientos, luego ya van a ser las columnas bien hechecitas. Ahora, voy a hacer, estamos en el mismo día, seguimos hablando del día 9 a 10, incluso hasta el día 11. Entonces, otra vez, aquí está la decidua, aquí está el sinsitio que invadió, que está alrededor. Ah, no, espérame, me equivoqué. Así está. El sinsitio, y ahora está el sitio. Ahora, en todo lo demás, que todavía no está en contacto con la decidua, porque está aquí el huevito y está aquí el útero. Entonces solamente está en contacto cierta parte del blastocisto, no está en contacto todo, directamente con el endometrio, bueno, con la decidua. ¿Qué creen? ¿Que todo lo demás del trofoblasto también haga este tipo de modificaciones o se mantenga planito, como el que estaba en este dibujo? Ahora lo mismo, ¿no? Ahí es que hablan dos al mismo tiempo. Creo que fuiste tú, Karen. A ver, primero Karen y ahorita Edson. Que también se va a modificar, ¿no? También se modifica. Sí, también se modifica. Es como cuando ustedes, que seguramente no le hacen, que le dicen, ah, mira, ya están dando las caguamas más baratas y seguramente van para allá todos. ¿Van a alcanzar? ¿Quién sabe? Pero entre que alcancen y no alcanzan, tienen que acercarse para ver la posibilidad de a ver si alcanzan. O como las becas, o sea, dicen, ay, apertura de becas. ¿Qué van a decir? Ay, yo no tengo ni el promedio, ni vivo en casa de lámina, ni no sé. Pero no la voy a aplicar para darle oportunidad a los que quieren. No, ¿qué hacen? Aplican todos, ¿no?
Entonces, en este caso es más o menos la misma idea. Aunque no esté en contacto directo, vean lo que hacen. Y se empiezan a desarrollar estas vellosidades primitivas alrededor. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿cuáles se van a desarrollar? ¿Las que están pegadas con la decidua o las que no están pegadas con la decidua? Pegadas a la decidua. Las que están pegadas a la decidua sí se desarrollan. Entonces, en el caso de la beca, todos estos aplicaron a la beca, pero solamente los que están aquí la van a ganar. Estos que están en contacto, aquí ya les puedo poner un nombre específico y se va a llamar corion frondoso. Y esto que está acá, que no está en contacto con la decidua, ¿se van a quedar con estos pelitos o se van a poner lisos otra vez? Fueron lisos. Se quedan lisos. ¿Por qué? Porque esos pelitos, esas vellosidades coriales, no se van a desarrollar. ¿Sí me van siguiendo aquí o ya se perdieron? ¿Puede repetir eso último, profe? Lo que está en contacto con la decidua, esas vellosidades se van a seguir desarrollando como vellosidades. Las que no están en contacto con la decidua, se les van a caer las vellosidades y van a quedar completamente lisas. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Entonces, si este se llama corion frondoso porque se va a quedar con todas estas, ¿cómo se va a llamar? ¿Corion qué? ¿Liso? ¿O calvo? ¿Por qué es calvo? Pues porque tenía vellosidades y se le cayeron. Hasta aquí entonces, otra vez. Trofoblasto se dividió en dos, en sitio y en sin sitio. Y ese sitio y en sin sitio, en conjunto, los que están pegados a la decidua van a formarme el corion frondoso. ¿Y qué es el corion frondoso? Son las vellosidades primitivas que se van a seguir desarrollando como vellosidades eventualmente, ¿no? Y el otro que se hicieron vellosidades primitivas, pero no se van a desarrollar como vellosidades. Se caen y me generan una membrana llamada corion liso o corion calvo. Y solamente vamos en el día 11. Faltan aproximadamente 8 meses. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo cómo se desarrolla el corion frondoso. Ah, cierto. Entonces, antes de continuar, me regreso un poquito, porque eso también es importante. Entonces, desde aquí. Bueno, no, desde acá. Es que esta lo dibujé muy pegadito. Dejen borrar un poquito aquí. Porque aquí en esta parte, por andar haciendo el dibujito rápido, se me fue. No está completamente pegado. Hay una cavidad aquí. Entonces, otra vez en el ejemplo de mi mano, que está así. Si se dan cuenta, aquí hay un agujero, hay una cavidad. Y aquí está la más grande, la más obvia. Esta cavidad va a tener un nombre.
Y eso se va a llamar celoma extraembrionario. ¿Sí me celoma? Oh, déjame acuerdo bien, que se me hizo bolas. Deme un segundo, porque se me fue el avión. Me apunte. Entonces, en este momento y en este momento que aquí se alcanza a ver más, que no está pegado, se va a llamar celoma extraembrionario. Esta cavidad de aquí es un espacio. Y en este momento, como el embrión ya empieza a crecer, ya empieza a cambiar, lo voy a seguir dibujando como una tortilla, pero les digo eso porque lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, está así. Y ese celoma extraembrionario empieza a hacerse muy pequeñito y quedó de este tamaño. Entonces, de ser esto de aquí, este empezó a crecer y esta cavidad se quedó como que del mismo tamaño. Es que no tengo una bolsita. Entonces, aquí otra vez, en mi palma de mi mano, esto blanco, el papel que me puse aquí, sería el celoma extraembrionario. Va a seguir creciendo el embrioblasto. Entonces, de ser este tamaño, ahora pasa a ser como de ese tamaño. Y ahora pues, sería con mis dos manos, ¿no? Pero, ¿qué le pasó al celoma? Se quedó del mismo tamaño y se quedó adherido. Entonces, ahí es cuando pasa de ser celoma a ser qué estructura que está pegada al embrión. ¿Cómo se va a llamar ahora esta estructura de aquí? Que sería esto blanquecito. Que de ahí vienen las primeras células hematopoyéticas y las células germinales primitivas. Saco vitelino. El saco vitelino. Saco vitelino. Entonces fue celoma extraembrionario, saco vitelino. Vamos bien hasta aquí. Entonces, vamos a ver ahora sí qué sigue. Voy a hacer otro esquemita para que me alcance el espacio, porque lo único bueno de Zoom es que no tengo que borrar el pizarrón. Y vamos a ver qué pasa aproximadamente el día 12. Otra vez. Aquí está la decidua. Aquí está estas y empiezan a adquirir una forma como si fueran cruces o taches o como arbolitos de Navidad medio mal hechos. Bueno, sí, ya me desesperé. Pero bueno, está así y está aquí adentro este. Está lleno de sangre. Ya todo esto ya está lleno de sangre aquí. Y aquí dijimos que lo dejé con negro. Aquí estaría qué estructura que estaría así. Saco vitelino. El saco vitelino. Saco vitelino. Ahorita nos voy a bajarlo como
de este color, que sería este camaroncito llamado, ya sería un embrión. Luego vemos cómo se formó esto, pero ahorita nada más quiero ver que esté ahí. Está el saco vitelino. Y este embrión va a empezar a lanzar una prolongación que va a empezar a meterse un poquito aquí, nada más así. Este se va a llamar pedículo de fijación. ¿Y en qué creen que se convierta el pedículo de fijación si es un puente de comunicación entre Cordón umbilical. el cordón umbilical? Muy bien. Y ya para el 12º día, vean cómo se empiezan a hacer estas vellosidades. Ya no son tan primitivas. Ya se pueden empezar a llamar vellosidades coriales. Y yo no voy a conocer esta estructura como corión frondoso. Popularmente se les conoce como ¿qué? ¿Cómo se llama el órgano que se forma para nutrir al bebé? Placenta. 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 Entonces, ¿quién me dio origen a la placenta? El corión frondoso. ¿Qué es el corión frondoso? Es el trofoblasto, bueno, el cintio y el sincitio trofoblasto que invaden la decidua. Hasta aquí sería la implantación. Ahora, vamos a ver que estaba el corión calvo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así, ay, me equivoqué de grosor de lápiz. Estaría todo acá. Esas comúnmente son, o popularmente son llamadas las membranas. Pero si ustedes le dicen membranas a un gine, pues los va a mandar a desayunar y a su casa. Entonces, esas membranas son dos, el corión y el amnios. Como membrana coriónica o corión y membrana amniótica o amnios. Ahora, ¿cuál será la más externa, el corión o el amnios? El corio, ¿no? El corión. Entonces, el corión está en contacto ¿con quién? ¿A quién está tocando el corión? Ya no lo invade, pero ya lo está tocando. ¿A quién toca? La decidua. A la decidua. Entonces, el corión está pegado hacia la decidua. ¿Y el amnios a quién toca? ¿O quién le pega? ¿El embrión? Al embrión, al producto. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces voy a hacer un pequeño mapa, diagrama de flujo para ver y repasar todo lo que llevamos. Este mapa lo vamos a volver a hacer cuando acabemos de ver al embrioblasto. Entonces, todo empezó de una célula llamada ¿cómo? El huevo o cigoto. El huevo o cigoto. Entonces, todo empezó con el huevo o cigoto. Ese huevo o cigoto se dividió en más células. ¿Cómo se llamaban? Blastómeras. Blastómeras. ¿Y la unión de varias blastómeras qué formaba? Mórula. Mórula.
esas blastómeras o esa mórula va a dividirse y va a darme ¿qué estructura? El blastocisto. 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 Y el blastocisto ahora sí se divide en dos. ¿En qué se divide? Trofoblasto y Embrioblasto. embrioblasto. Trofo y en el embrio. El trofo a su vez se va a dividir en dos. ¿En qué y qué? Sincitioblasto y citioblasto. Sitio de blasto. Sitio trofoblasto. Siempre con el trofo, ¿eh? Sin sitio trofoblasto y sitio trofoblasto. Sin sitio trofoblasto y sitio trofoblasto. Y el embrio, dijimos que hasta ahí lo íbamos a dejar, pero ¿en qué se dividió? Era en hipoblasto y epiblasto, ¿no? En hipo y en epi. Hipoblasto, blasto y epiblasto. El sinsitio y el sitio no van a darme estructura solos, tienen que trabajar en conjunto. Por eso los voy a poner así. Pero en conjunto me van a dar varias estructuras. ¿Cómo cuáles? Las velocidades coriónicas. Y eso como es solo la unidad. ¿Cómo se llaman varias vellosidades juntas? ¿Vellosidades primitivas? Bueno, esa es la primera que Orión saqué. frondoso. Corión, en sí, primero corión. La unión de varias vellosidades se llama corión. Y el corión se va a dividir en corión frondoso, y me va a faltar espacio, pero el corión frondoso, ¿qué estructura me va a dar? La placenta. La placenta. Y luego también me va a dar el corión calvo. Y el corión calvo ahora sí me va a dar dos estructuras. ¿Qué es qué y qué? La membrana amniótica, ¿Y la membrana... Ay, es eso. cómo se llama la membrana de que me da el corión calvo? Coriónica. Coriónica. O corión. Así solito. Y aparte me dio otra estructura. ¿Qué otra estructura me dio? ¿Cordón? Todavía no se llama cordón. ¿Cómo se llama primero? Pedículo de fijación. Pedículo de fijación. Ahí se quedó en verde. Que el pedículo de fijación ahora sí se va a convertir ¿en quién? Cordón. Umbilical. Entonces, ¿qué estructuras me dio el trofoblasto? Placenta, apnios, corión y cordón abdominal. Y la unión de placenta, corión, apnios y cordón umbilical se llaman anexos ovulares. ¿No? Deme un segundo porque ya me acabé mi agua y me estoy muriendo de sed.
Listo. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál sería la definición de anexos ovulares? O sea, ¿qué se les ocurre ahorita? Un conglomerado de estructuras Ajá. que son placenta, corion. Bueno, ahí va bien. El conglomerado de, bueno, ¿de qué? ¿Dijiste estructuras? Ajá. Ajá. Pero ¿para qué estarán? Para dar darle soporte. soporte ¿A quién? al embrión. Embrión. Al embrión. Entonces, ¿qué van a hacer los anexos ovulares? El conjunto de estructuras que le dan soporte al embrión. Ustedes ya, bueno, ya no todos, nadie de ustedes tiene placenta o tiene corion o tienen amnios. Algunos tienen cordón umbilical como hasta los 40 años, pero eso es punto y aparte. Entonces, todas esas estructuras que les dieron soporte para que se desarrollaran en útero se les llamó anexos ovulares. ¿Dudas de cómo se formó todo esto? Yo tengo una duda. Entonces, los anexos ovulares sería placenta, corion, amnios y cordón umbilical. Así es. Ok. Entonces, por cuestiones de tiempo, voy a empezar a hablar del primer anexo ovular, que va a ser la placenta, que es como hasta el más popular, ¿no? Es el más conocido. ¿Qué forma tiene la placenta? Es una forma discoide. Porque vimos que se desarrollaba solo en cierta parte de la decidua. Más o menos mide 20 centímetros de diámetro por 3 de espesor. Y eso sí, pesa aproximadamente 1/6 parte del producto. Si el producto pesó 3 kilos, pues 500 gramos son de placenta. Si el bebé pesó 6 kilos, hay 1 kilo de placenta. Vamos a ver que la placenta tiene dos caras, la materna y la fetal. La materna, bueno, antes de que la copien, la materna está en contacto ¿con quién? La mamá. Madre. ¿Con qué parte de la mamá? Con el fondo del Decidua. útero. Con la decidua, pues es el útero, la decidua. Entonces, la cara materna es la que está en contacto con la decidua. Tiene una forma granulosa. Y ahorita vemos lo de los lóbulos. Entonces, aquí me regreso. Entonces, esta es la cara materna de la placenta. Aquí se alcanzan a ver estos lóbulos. ¿Son los cotiledones, doctor? La unión de varios lóbulos se llama cotiledones, como los de las plantas. Y aquí hay que aprender una regla simple de obstetricia. Al bebé le toca lo mejor, la mamá es la que sufre. Entonces la cara fetal es la bonita, está lisa, está revestida por el amnios, que también vamos a ver más a detalle qué es el amnios, y se van a observar los vasos. De una vez mejor. El amnios, es como... ¿Han hecho caldo de pollo? ¿El caldo de pollo tiene células? Cuando dejan enfriar el caldo de pollo que se le hace ahí la capita, ¿son células? De grasa, ¿no? Es grasa y proteínas. Entonces, el amnios es eso. Entonces, es una membrana acelular, pero es transparentoide. Por eso se puede ver a través de ella. Entonces, aquí está. Si alcanzan a ver esta como telita suavecita, transparentosa, que se ve aquí, que hasta brilla con la foto, eso sería parte del amnios. Y abajo estoy viendo la placenta. Por eso esta sería la cara fetal. Aquí se ve cara fetal, cara materna.
Como cuando voltean un, no sé, como una parte de un balón por adentro. Ajá, la parte, digamos que, la parte de adentro del balón vendría siendo la parte materna, porque es la más rugosa y donde están las costuras. Y la parte lisita y bonita sería la cara fetal, porque es la que incluso está en contacto con tu piel, ¿no? Ahora, se me fue que se iba a decir. Ah, que en sí la placenta tiene una mandarina. Ah, pues sí, puede ser como una mandarina. Pero es que pues, yo no la relaciono con comida, porque la placenta no es que me das de asco, pero es de las pocas cosas que, no sé, no me gusta, porque también tiene un olor muy sui generis. O sea, la placenta huele muy especial, huele a placenta. No huele a nada parecido. Entonces, tiene un olor muy característico la placenta. Ahora sí. ¿Se acuerdan de mi dibujito todo feo? ¿Qué sería esto que está circulado? Las vellosidades. Esta ya es una vellosidad corial bien hecha. No es la primitiva, es una bien hecha. ¿Y qué son estas cosas que están rotas? Aquí. Las silicinas, ¿no? Las silicinas. Entonces, esto de aquí, ¿qué sería? Si le quitamos la vellosidad, ¿qué sería esto? Esto azulito, como esta imagen de aquí. El sitio trofoblasto. No, por ahí va. Lo formó el sin sitio. Que está cayendo la sangre aquí. ¿Cómo se llamaba La eso? laguna La sanguínea laguna. materna. Laguna materna. Entonces, ¿qué contienen los cotiledones o los lóbulos? Traen a las vellosidades. Dejen nomás le cambio el color a mi puntero, porque si no, no se va a ver. Ahí está. Entonces, aquí están las vellosidades. ¿Se dan cuenta? La vellosidad está en contacto directo con la sangre. No. No. ¿Por qué? Porque tiene esta pequeña membrana, la famosa barrera hematoplacentaria. Ahora, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué tiene que hacer el sincitio trofoblasto a la decidua? Aparte de invadirla, ¿a quién tiene que inhibir o aplacar? El sincitio y el sitio trofoblasto tendrán un cromosoma igual que la mamá o no. No. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sincitio trofoblasto para que pues, no los manden a la goma? Suprimir el sistema inmune. Tiene que inmunosuprimir a la paciente. ¿Se acuerdan que estamos diciendo que por eso hay pacientes que tienen lupus, que tienen Sjögren o que tienen artritis reumatoide, se embarazan y ¿qué pasa? La enfermedad autoinmune disminuye. ¿Por qué? Porque el sincitio, ¿qué hace? Aplaca al sistema inmune. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Pero ¿qué pasaría si mi paciente con lupus tiene su lupus demasiado descontrolado? ¿Va a permitir que se una el sincitio a la decidua? ¿Y va a causar un qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Aborto? Un aborto. Sí, vamos bien hasta aquí. Entonces los cotiledones son las lagunas sanguíneas, las lagunas maternas. Más la vellosidad corial. Más la vellosidad. Gracias. Entonces, aquí está. Entonces, aquí están las vellosidades coriales. Entonces, si se dan cuenta, por aquí llega y se regresa la sangre del bebé. Pero aquí tiene esta pequeña membrana que se parece a la barrera anatómica de filtración del riñón. Que medio lo que seguramente vieron es de que esa dejaba pasar ciertas moléculas, pero no deja pasar, por ejemplo, células y moléculas tan grandes. Deja pasar como que moléculas medianonas a chiquitas. Aquí es la misma idea. Ahora,
vamos a empezar a hablar un poquito más complicado. ¿Quién creen que tenga más problemas de placenta? ¿La paciente adolescente o la paciente mayor? Con la mayor me refiero a 42 años. Embarazo tardío. ¿Quién tiene más problemas de placenta? ¿La adolescente o la que ya está al borde de la menopausia? La mayor. La mayor, un voto a la mayor. ¿Los demás qué? Como si los fuera a morder. No, le da peor a quién, al adolescente. Porque dijimos que la pubertad, ¿qué es? Aunque ya menstrue, su cuerpo todavía no está optimizado para un embarazo. Y lo que le pasa al adolescente es que estos pequeños lados se alcanzan a ver que cambian de color, son los capilares. Empiezan a crear depósitos de calcio. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y si empiezan a crear esos depósitos de calcio, ¿creen que pueda ser un intercambio adecuado de nutrientes? No. Entonces, ¿qué le pasa a ese producto? ¿Qué le va a pasar al bebé? Aquí está el bebé. De la paciente adolescente. ¿No será descompensado? Le van a llegar poquitos nutrientes, ¿no? Entonces, entre más tiempo pase, ¿qué pasa? Hay más microcalcificaciones. Y eso se le llama senescencia placentaria. O sea que la placenta está envejeciendo más rápido de lo que debería. Entonces, esa es una de las tantas cuestiones de por qué el embarazo adolescente es tan riesgoso. Entre más joven o más adolescente, no sé cómo llamarlo, tiene más probabilidad de hacer estas microcalcificaciones. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Dices microcalcificaciones se van a quedar para, digamos, embarazos posteriores? Ah, no, porque pues tú quitas la placenta y quitando la placenta quitas las vellosidades coriales y se vuelve a formar otra eventualmente. ¿Qué pasó, Karen? Entonces las microcalcificaciones serían como de los principales motivos por los que se puede dar un aborto en el embarazo adolescente. No. En este momento el producto ya es lo suficientemente grande, o sea, la placenta tiene que envejecer en la semana 40. Antes no. Estas pacientes, la placenta envejece en la semana 30. Eso ya no es aborto. Si le llegan menos cantidad de nutrientes a ese producto, ¿qué cosa va a empezar a tener ese producto? ¿Va a crecer como debería o no? No. A eso se le llama restricción del crecimiento intrauterino. Es más que nada causa de que partos pretérmino, o sea, como antes de la semana 38. Semana 36, 34, 32. Ya la semana 29 no sobrevive casi ninguno. Aquí paréntesis. ¿Cuándo se va a llamar aborto? Cuando sale antes de la semana 20. 22 en algunos libros. ¿Cuánto se le llama parto pretérmino después de la semana 22? Gracias. ¿Cuáles van a ser las funciones de la placenta? Va a tener actividad metabólica. Va a darle todo el oxígeno a ese bebé y le va a quitar el dióxido de carbono. Va a ayudarme a hacer equilibrio ácido-base, a ayudarme a equilibrio electrolítico, a dar nutrición y a hacer función excretora. Entonces, básicamente la placenta es riñón, corazón, pulmón e hígado. Esto ya me lo hemos visto. Ah, sí, claro.
todas formas se la voy a mandar, pero hasta el próximo viernes. Entonces, tomando un poquito esto, esta capita de acá, más beige, ¿qué sería? Esto de aquí, ¿qué sería? Si lo verde es la decidua. La membrana coriónica. El miometrio. El miometrio. Ujú. Entonces, ¿ustedes creen que el bebé que apenas está, bueno, no es bebé, el producto que apenas se está formando en la semana 4, en la semana 5, tiene la fuerza suficiente para darle la sangre a la placenta y regresarla? No, entonces, ¿de quién se tiene que ayudar? Del miometrio. ¿Y qué va a hacer el miometrio? Contraerse de manera espasmódica para que el bebé, por un lado, esté latiendo su corazón para que la sangre llegue a la placenta y la placenta para que regrese al bebé. A esa combinación de latido fetal y de el latido de la placenta se le llama corazón periférico. Entonces, otra de sus funciones es de que tiene su corazón periférico. Y ahora, la pregunta de los 64,000 chicharitos. La placenta va a empezar a generar una hormona. ¿Qué es la hormona que se detecta en el embarazo? ¿Que cómo se llama? A ver, Edson. Gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana. ¿Para qué creen que sirva esta gonadotropina coriónica humana? Para seguir creciendo, ay no, lo había leído, pero para que ayudar en el crecimiento, creo que del bebé. No. En este momento, ¿en qué fase del ciclo menstrual ocurre el embarazo? ¿En la folicular o en la lútea? Es para que no haya un sangrado, ¿no? No, el sangrado no. En la lútea, ¿no? De hecho, el sangrado por implantación es raro. Esto está pasando en la lútea. Si vimos que está hasta el día 12 la implantación y el cuerpo lúteo duraba de 9 a 11 días, ¿qué demonios le tiene que suceder al cuerpo lúteo en lo que la placenta se hace? ¿Se cae o no se cae el cuerpo lúteo? ¿Se degenera o no se degenera? No. No, es el Hasta que que se- le da soporte. Entonces, ¿para qué va a hacerse la gonadotropina coriónica humana? Esta hormona va a ir ¿hacia dónde? Hacia el cuerpo lúteo. ¿Y qué le va a decir? Aguántame en lo que yo placenta me termino de formar. ¿Cuántos días, o más bien, cuánto tiempo va a durar el cuerpo lúteo? 3 meses, 90 días. ¿Quién le va a decir, aguántame 80 días en lo que me formo? La placenta mediante la hormona gonadotropina coriónica humana. Si ustedes le hacen una prueba a una mujer que no está embarazada, ¿le tiene que salir la la hormona gonadotrópica coriónica humana positiva o no? No. Es exclusiva ¿de quién? Del embarazo. Y solamente del embarazo. Porque el único órgano que la produce es ¿quién? La placenta. Doctor, yo tengo una duda. Ajá. Había leído que también, por ejemplo, pues sí es ocupada para las pruebas de embarazo, pero que también se detecta cuando hay tumores de, creo que de ovario. No, son tumores testiculares. Nada más testiculares, no ováricos. ¿Por qué? Porque recuerda, no sé si te acuerdas que dijimos que la célula cancerígena tiende como a involucionar. Entonces involuciona a un punto que puede codificar esa hormona. Entonces por eso es como que, pero no es como que de rutina que le hagas una prueba de embarazo a un hombre para ver si tiene cáncer testicular. Igual que la mujer que es la autoexploración, pues el hombre también tiene que hacer autoexploración testicular. Vale. Gracias. Hasta aquí vamos bien. Entonces, la hormona gonadotrópica coriónica humana, ¿qué creen que le pase al tercer mes de gestación? ¿Que siga aumentando o que disminuya?
Va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cumplió su cometido, que era aguantar al cuerpo lúteo. ¿Han escuchado de cuáles son los síntomas de un embarazo? Antes de que le vean la panza y antes de la menorrea. ¿Cuáles son los primeritos? Mareo, náuseas. Mareo y náuseas. ¿Quién creen que causa el mareo y las náuseas? ¿Qué hormona? Pues la GSH. Entonces, ¿cuándo es cuando hay más náuseas y mareo? Al inicio de los 3 meses del embarazo. En el primer trimestre. Porque al segundo trimestre, ¿qué le pasó a la GCH? Disminuyó. Se disminuye. Nunca llega a ser a 0, siempre hay un poquito. Pero disminuye y que si van y le preguntan a su mamá de cómo le fue con las náuseas, generalmente es, no, es que el primer trimestre fue horrible y después se bajaron. ¿Por qué? Porque ya no está tan alta la GCH. Entonces, eso es la que detecta la prueba de embarazo. Si alguna vez algún conocido, porque ustedes son bien responsables con su sexualidad, les han sacado una prueba de embarazo, en la prueba de embarazo de laboratorio, que es en la sangre, viene con rangos. Entonces dice, tal a tal, tantas semanas. ¿Por qué? Porque la GCH hace esto. Y dependiendo en qué momento de hagan la prueba, la cantidad de sangre, digo, sangre de hormona, va a ser más o menor. Por eso sé que está aquí, o está acá, o está acá. Por eso en las pruebas de sangre vienen como que con esos rangos. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Dudas de la GCH? En teoría nada más sería para eso lo que lo ocuparíamos, entenderíamos de la GSH para el embarazo. Pero es para que el cuerpo lúteo no se degenere. Así, Vale. específicamente, el cuerpo lúteo no se degenere. Si se degeneraría, ¿qué le pasa al endometrio? Degenera. Se genera, se cae, ¿no? Porque dijimos que la menstruación es el cese o la deprivación hormonal. Entonces, el cuerpo lúteo está vivo para que produzca ¿qué hormona? Progesterona. Progesterona. Entonces, otra vez, bueno, todavía no se llama placenta. El sitio trofoblasto produce GSH para que le diga al cuerpo lúteo que siga produciendo progesterona. Ese es el caminito. ¿Vamos bien hasta aquí? Y ya para acabar hoy, y acuérdenme que nos quedamos en eso, va a generar otra hormona que es la somatomamotropina. O para los cuates, lactógeno placentario. Le pueden decir de las dos formas, pero si dicen somatomamotropina así rápido, van a apantallar a casi todas las personas que estén por ahí. Así como el ciclopentano peridopenanfreno. Entonces, ¿para qué va a servir el lactógeno placentario? Ahora sí, ese va a hacer que la placenta ¿qué? Crezca. Tiene dos funciones. Número uno es, yo placenta me voy a autoestimular para crecer y terminar de desarrollarme. Y número dos, se parece al factor de crecimiento similar a la insulina 1. Y ese lo vimos en masculino cuando hablamos del abuso de andrógenos, que causaba de manera colateral el factor de crecimiento el factor de crecimiento muscular similar a la insulina. Factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Qué le pasaba al Mike con Resistencia eso? a la insulina. Resistencia, ¿no? Entonces la embarazada, ¿qué va a desarrollar? Diabetes gestacional. La diabetes gestacional es el extremo. Antes de diabetes gestacional. Ah, bueno, resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Ya la diabetes gestacional es cuando todo esto se fue al extremo, ya es patológico. Todas las embarazadas van a desarrollar un cierto grado de resistencia a la insulina. Pero a diferencia del Mike, que solo era por quererse poner mamado, esto sí tiene una respuesta mejor. ¿Por qué la paciente va a generar resistencia a la insulina? Porque quiere que la glucosa le llegue primero ¿a quién? Al producto. Al producto.
Y al tener resistencia a la insulina, el producto tiene la capacidad de absorber primero la glucosa y después la mamá. Entonces, esas son las dos principales. Tiene más funciones. Las dos principales de la somatomamotropina. Crecer la placenta y generar la resistencia a la insulina. A ver, aquí hay una duda en el chat que dice... ok. Ya para acabar, aquí me preguntaron algo de la invasión. ¿Hasta dónde tiene que invadir el sincitio trofoblasto? ¿Dónde Hasta dice? la capa funcional. Pura capa funcional. ¿Qué pasa si invade la capa basal? ¿Van a poder despegarlo en el momento que nazca? No. No. Entonces, eso se llama placenta acreta, que invadió ¿hasta dónde? Al endometrio basal. ¿Qué pasa si todavía invade más? ¿Hasta dónde puede llegar? Miometro. Y eso se llama placenta percreta. ¿Qué pasa si invade todavía más? ¿Hasta dónde llegó? Hasta el Perimetrio. Hasta el perímetro, y eso se llama placenta percreta, percreta, pancreta. Entonces, esto es lo que me preguntaban. Si crece de más el sincitio, va a formar placenta acretia. Acretismo. Acreta, pancreta, percreta y pancreta. Y ya para acabar, ¿qué creen que le tengan que hacer a esa paciente cuando nazca su bebé? ¿Le pueden dejar esa placenta? Se la tienen que quitar, pero ¿qué le tienen que quitar? El útero. El útero. Eso se le llama histerectomía obstétrica o la pesadilla de cualquier ginecológico. Hasta aquí. ¿Alguna otra duda, chicos?